¿Qué es lo que uno cree pasa aquí? Bueno, efectivamente la provincia ha resuelto abordar la temática de los aumentos salariales en relación al mérito. Esto es muy criticado por los gremios. Y ha colocado el presentismo y algunas otras cuestiones que hacen que algunos docentes ganen más y otros docentes efectivamente ganen menos. Los más perjudicados han sido en este caso también los jubilados, con aquello de la cuota solidaria y demás. Pero hay un problema de fondo aquí que no se estudia, que no se lee, que está relacionado con cómo se mide la inflación, que no es un problema provincial. La inflación no representa lo que vivimos cada uno de los trabajadores, asalariados o no asalariados. Y de hecho, hay un hecho que ha sido la salida de Marco Labaña del INDEC, producto de esta situación. Mientras el gobierno nacional no cambie y actualice hacia atrás todo lo que ha sucedido, y no es un problema de este gobierno solo, también lo ha hecho el gobierno o los gobiernos anteriores, para medir la inflación respecto de las variables actualizadas, no vamos a saber cuánto es verdaderamente la inflación y cuánto debería ser el aumento de los salarios. La inflación o el índice de inflación se mide a partir de ponderados de diferentes variables. Es decir, se hace una tabla en donde se analiza lo que es, por ejemplo, el costo de la energía, el costo del agua, el costo del alquiler, el costo de determinados alimentos, el costo de los viajes y de turismo, el costo de la indumentaria, el costo de la recreación y así sucesivamente. Y cada una de esas variables tiene un ponderado, es decir, hay un porcentaje que en tu salario representa la vestimenta, y hay otro porcentaje que representan los servicios, y hay otro porcentaje que representa el alquiler. No es lo mismo para una persona que alquila que para una persona que no alquila la inflación. Entonces, lo que se hace generalmente es promediar la inflación en torno a todas estas variables y a los ponderados. ¿Qué ha sucedido con esta medición de la inflación y con estos ponderados? Están absolutamente desactualizados, porque la canasta que se toma data del 2008. Y en el 2008 las tarifas de agua, de luz, de gas estaban absolutamente subsidiadas y hoy están absolutamente liberadas, con lo cual el peso que tienen las tarifas que tenían las tarifas en aquel momento respecto de lo que tienen las tarifas hoy es absolutamente diferente, es dispar y es muy perjudicial para los trabajadores lo que pasa hoy. Tienen mucho más peso las tarifas. A partir de la liberación de la ley de alquileres, el peso del alquiler es mucho más grande ahora que en el 2008, con lo cual no se puede medir la inflación actual con los ponderados del 2008, porque va a dar un número que no corresponde a los gastos y a los ingresos que tenemos en el 2026. Es este el punto central de por qué vos sentís que no te alcanza cuando el gobierno dice que está sacando 14, 15 millones de la pobreza. Y esto repercute efectivamente no solo en los bolsillos de los trabajadores en las paritarias, cuando el gobierno obviamente se rige por lo que dice el INDEC y te da el mismo porcentaje, y allí estás perdiendo contra la inflación, por más que te den el mismo monto nominal que la inflación o incluso algún porcentaje pequeño mayor. Vos perdés porque lo que tenés desfasado es lo que no se está midiendo bien, lo que se mide desactualizado. Este es el asunto fundamental que todavía no se entiende o no se quiere entender. E incluso esta situación le pasa al propio gobierno, porque el gobierno también actualiza el impuesto inmobiliario o las patentes en relación con la inflación que mide el INDEC, y mientras tanto le cae la recaudación. ¿Por qué le cae la recaudación? Porque vos no podés pagar el impuesto inmobiliario, las patentes y otros impuestos porque tenés que pagar más de alquiler, tenés que pagar más de agua, tenés que pagar más de luz y tenés que pagar más de alimentos y de vestimenta. Entonces, al gobierno también le repercute de la misma manera que le repercute al trabajador en su bolsillo esta farsa de medir la inflación de esta manera. Este es el asunto central que todavía no se entiende. Van a seguir peleando y no se va a tratar el tema en cuestión, que es cómo se mide la inflación y cuál es el punto central de los tantos por cientos que hemos perdido los trabajadores formales e informales en todo este tiempo. Reitero, no solamente en este gobierno, sino también, por ejemplo, en el anterior.